¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a Saúl Pizarro Presenta. Me da mucho gusto hoy la invitada que nos acompañará, quien es mi amiga Yamina Palafox, promotora de lectura en el municipio de Paso de Ovejas, principalmente en la localidad de Tolome. La lectura es puente, es ventana, es una estructura que nos ayuda a través de la decodificación de signos a apropiarnos del mundo exterior. Todos leemos libros, letras, lenguajes, quizás algunos no nos percatamos de ello, pero bueno, están implícitos en nuestra realidad. Y el trabajo que ha venido desempeñando Yamina a lo largo ya de algunos años en su comunidad, pues hoy en día es muy importante, ya que no solamente es llevarles conocimiento, sino una educación sentimental a todas las personas y niños que se acercan a ella. Y su casa, pues es punto de referencia, porque en casa de Yamina hay libros, hay literatura y hay lectura. Pues bienvenidos a Saúl Pizarro Presenta. Los dejamos un corte comercial y regresamos con Yamina Palafox, quien estará aquí platicando en el estudio. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395 entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del gran café de la parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único gran café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias, Veracruz. ¿Por qué ir al Congreso? Porque además de enterarte del trabajo legislativo de los diputados, existe un espacio cultural para que los artistas presenten sus obras. Ahí encontrarás una muestra del inigualable talento veracruzano. Vamos todos al Congreso. 64ª legislatura. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su zócalo a ritmo de folclore y danzón. Disfruta su gastronomía, como las deliciosas picadas y gorditas o el tradicional café lechero con canillas. Disfruta el malecón para pasear con tu familia y gozar de un paisaje único. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. Ya estamos de vuelta, auditorio. Recuerden que pueden mandarnos sus panchos y piropos a través de las redes sociales, escribirme a Saúl Pizarro Presenta, darle like y compartir sus comentarios, además de, bueno, poner en contacto con nuestros invitados o visitar aquí en el sitio de Facebook Cambio Digital Radio y ahí también, bueno, pues compartir todos los mensajes que ustedes quieran. Yamina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Saúl, buenas tardes. Bueno, la verdad es que debo decirles a todo el auditorio que no solamente vienes como una invitada, sino además pues como una querida amiga que a lo largo ya de muchos años hemos compartido, disfrutado y gozado la lectura. Así es, Saúl. Creo que estaba haciendo cuentas 9, entre 9, 8, 9 años, ¿no? Y que además, bueno, pues cada uno, digamos que por su lado, en su tiempo, en su momento, nos hicimos lectores, pero desde hace justo estos años coincidimos en un espacio que fue en un centro cultural aquí en Veracruz y la primera impresión fue un poco, digamos, sorpresiva. Fue bien chistoso y emocionante, no lo puedo olvidar. Recuerdo que mi hija siempre me daba de regalos libros el día de mi cumpleaños y ese año me dio una dirección y me dijo, ve a Libet que hay 2 salas de lectura, una los martes y otra los sábados. Y yo llegué el sábado a la sala de Innovando México con el coordinador Saúl Gibran y eran puros jóvenes, solamente una persona adulta y por supuesto yo. Y los empecé a oír. Yo había leído a Juan Rulfo, a Gabriel García Márquez, a Isabel Allende, a Virginia Woolf, pero yo nunca había oído a
Dostoyevsky, ni Balzac. Además, entramos en esos tiempos con libros muy clásicos, ¿no? Sí, sí, bien, o sea, bien bonito, pero eran puros jóvenes, puros compañeros tuyos de la prepa. Y yo dije, no, estos muchachos saben mucho. Y entonces, yo le comenté a un amigo que también iba luego a las salas de lectura tuya, y me dijo, no, ahí te quedas. Si nos juntamos con lobos, aprendemos a aullar. Y Yamina, y pues bueno, ese largo transitar, y no porque haya estado ahí presente, pues ha sido muy gratificante, ¿no? En hacer esta amistad, pero también te ha dado grandes frutos. Hoy a la fecha, pues ya te graduaste del diplomado. Del diplomado De profesionalización. Profesionalización de la lectura por la UAN. Y además, bueno, pues más allá del papel, cuéntale un poco al auditorio, pues toda la actividad que haces en tu comunidad, allá en Tolome. Y bueno, y cuéntanos, ¿qué es Tolome? Bueno, yo vengo de una comunidad que se llama Tolome, en el municipio de Paso de Ovejas, y cuando Saúl me invitó a pertenecer a salas de lectura, que íbamos a Jalapa, a los talleres, y empecé a ver lo que era promover la lectura, yo dije, yo quiero que en mi pueblo los niños también vivan esto que yo estoy viviendo, y empecé a formar salas de lectura, pero formé una sala con mis amistades, con los que sabía que les gustaba leer, pero ahí de eso empecé a ver, ¿no? Conforme iba yo aprendiendo, íbamos a Jalapa, y íbamos viendo los talleres y de lo que se trataba, y sobre todo aprendiendo, que era lo principal, lo que es la promoción a la lectura. Empecé a armar salas de lectura en las primarias, en los kinder, en mi propia casa tengo una sala de lectura que es desde que soy mediadora. Bueno, lo interesante es que Yamina vive al borde de la carretera que va de Veracruz hasta Paso de Ovejas, que es la cabecera municipal. ¿Y cuántos habitantes más o menos tendrá Tolome, Yamina? Ha de tener más o menos como 2,000 y fracción. Más sí, o ¿no? menos habitantes, en los cuales pues muchos de ellos son dedicados a la agricultura, al campo. Sí. Hay digamos que analfabetismo. Bastante. Ahí se dedica mucho la gente a la siembra de la caña, a hacer tabique. El lichi, ¿no? El lichi, hay una hacienda, una finca muy grande donde siembran el liche, que vienen desde Japón a verlo para ver si pasa el control de calidad. Entonces, en este entorno, que normalmente pues son familias muy grandes, porque tampoco existe el control natal, ¿no? Y a veces los hijos se vengan, pues son los niños que regularmente se acercan, que te han adoptado como la tía o la abuela Yamina, que les cuentas cuentos en la tarde, ¿no? Así es, eso a mí me encanta porque me decía precisamente ahorita el lunes un joven que también se acaba de graduar de abogado, me decía, dice, es que ustedes como mediadores son hasta psicólogos, porque los niños, ellos tienen un lema, lo que aquí se habla en la sala, aquí se queda, porque llevan a la sala sus problemas de su casa, lo que ellos están viviendo. Les contaré una anécdota, hace poco un niño que entró a la secundaria, que está conmigo desde 5º año, y ahorita ya pasó a 3º de secundaria. Cuando estaba en segundo me mandó un mensaje como a las 10 de la noche, doña Yami, no sé qué hacer, hay una niña que me acosa en la escuela. Y yo me quedo, porque o sea, claro, hasta esas cosas, pues vive uno, ¿no? Como mediador, es uno y confidente de los jóvenes. Y un poco también en esta confidencia y cofradía fue ese primer taller que te aventuraste a hacer, ¿te acuerdas, no? ¿Cuántos integrantes eran los primeros? Era Vicky, Pepe. Mario, Pepe y Miguelito. Cuatro, ya hay las chicas, las 2 chicas. Y algunos de ellos incentivados incluso porque ofrecías de comida en tu casa a cambio de que asistieran a leer. Yo con tal de que fueran les hacía de cenar y les invitaba el café, luego hasta el cigarro, con tal de que fueran.
Pues amigos, está muy interesante la charla aquí con Yamina Palafox, nuestra invitada del programa del día de hoy. Si ustedes quieren saber más tips acerca de cómo fomentar la lectura como hábito o de las peripecias que vive un mediador, sigan pendiente con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su mar con hermosos amaneceres y sus bellos arrecifes para bucear. Disfruta su centro histórico con emblemáticos edificios y plazas públicas recién remodeladas. Disfruta sus hoteles con excelente servicio y gran comodidad. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. La voz de los jóvenes cuenta. Pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. Generar ingresos me hace sentir feliz. Este invernadero no es solo el resultado de mi trabajo, sino el esfuerzo de muchas personas. El apoyo que me dan beneficia a las mujeres que trabajan conmigo y a sus familias. Aumenté mi producción de conejos de 5 a más de 50. Gracias al apoyo, mi producción aumentó de 4 borregas que tenía. Ahora tengo 20 borregas. Si me siguen apoyando, voy por más. O sea, no tengo límite. Antes éramos muy pequeños, pero ahora gracias al apoyo competimos con productores nacionales. Me da tranquilidad saber que esto se lo puedo dejar a mis hijos. Esto es un equipo que quiere salir adelante, que con este apoyo estamos creciendo como familia. Consulta gov.mx/Zagarpa y haz que tu historia cuente. Zagarpa, Gobierno de la República. ¿Un muro? Un muro, más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Yamina, pues platicábamos en el segmento anterior un poco del tema de de cómo inicias, de cómo se da esta parte de acercarte a la lectura y de compartirla, pero el deseo, ¿de dónde te viene? ¿Cuáles fueron qué fue lo que, de decir, cómo agarro los primeros libros? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Fíjate, Saúl, que yo siempre pensé que mi referente lector era mi papá, porque mi papá era el que me contaba cuentos, mi papá era el que me traía, porque pues allá en el rancho, porque pues era un rancho, cuando yo fui niña era un rancho. Mi papá me llevaba las historietas de Archie, de la pequeña Lulú, de Mimín Pinguín, y él era el que me las llevaba y yo decía era mi referente lector, pero en este andar de la lectura, en este aprender, en este aprendizaje, me he dado cuenta que mi abuela, una mujer que pues era analfabeta porque no sabía ni leer ni escribir, me ponía a mí en las tardes, ella se bañaba y me daba un olote, no sé si sepas qué es lo de, olote, ¿no? Es la parte de adentro del maíz, de la mazorca, okay. Y porque había mucho maíz, me acuerdo que había un cuarto grande lleno de maíz, entonces ella lo pelaban y me daba esa que le rascara yo los pies y ella me empezaba a contar historietas y yo he de haber tenido. Yo de 4 años yo ya sabía leer. Okay. A mí siempre me gustó Digamos mucho que leer. Fue la tradición oral la que ella te compartió a través de ella me contaba historias, sus sentidos, ¿no? De sus sentidos. Cuando ella se casó con mi abuelito, ella ya venía viuda con 6 hijos y a su esposo lo mataron por andar con José Cardel, okay. Que era el agrarista que llegó. Ajá. Entonces ellos, los campesinos de aquella local, de aquel municipio, se juntaban y ella dice que les hacía comidas para cuando llegaban y se reunían. Pero su esposo se involucró mucho y a él lo mataron. Claro. Entonces ella me contaba esa historia, cómo llegó del río y sus hijas le habían hecho chiles rellenos y que le pusieron el plato en la mesa y ella preguntó, ¿y tu papá no va a venir a comer? Y le dijeron, no, mi papá no ha venido.
Y entonces dice que ella se asomó por la ventana de su casita y vio a los buitres, a los nopos, como decimos allá, que daban vueltas, y dice que tiró el plato, agarró el rebozo y se fue a esa loma, a ese cerro, y que cuando lo encontró, dice que llegó y lo pateó y lo insultó y que no sé qué, y le tiró luego después de que, porque dice que le decía, yo te lo dije, no te metas, me vas a dejar con 6, le dejó 6, mis tíos, ¿no? 6 jóvenes, 6 hijos. Y esa es una, la que más tengo grabada, pero te puedo contar muchísimas, porque ella me contaba. Entonces yo digo, no, es lo que dicen los teóricos, ¿no? Men Fox, Evelio Cabrejo, esas son la oralidad, eso es lo recomendable para los niños. Es a lo que iba. ¿Tú recomendarías a los papás que nos están escuchando, a los jóvenes que quieren incentivar la lectura, una gran puerta puede ser esos retratos orales? Claro, yo tengo muy presente cuando empecé a ofertarme a las primarias, en una directora que está bien comprometida de la escuela de Plan de Manantial, Úrsulo Galván, la maestra Elizabeth Morales. Ella me aceptó porque son de los verdaderos maestros que te das cuenta que sí quieren. Entonces yo le dije, maestra, pero primero vamos a hacer un taller con padres para que los papás sepan. Y entonces la maestra, ahí eran 20 padres de familia, pero 2 eran hombres. Y cuando yo les empecé a hablar de que había que leerles a los niños porque la lectura lo que nos hace es ser mejores seres humanos. Claro, darnos cuenta de esta darnos realidad, cuenta, de claro. Sentidos. Entonces, un señor levantó la mano y me dijo, ¿pero a qué horas quiere que yo le lea a mis hijos si ya llego tarde y yo ni que luego ni sé leer y no sé qué? Entonces le dije, a ver, ¿quién se sabe la leyenda de La Llorona, de los nahuales, de la infinidad de leyendas que tenemos en el estado de Veracruz y en el país? Y entonces empezaron a salir tantas historias, Saúl, como no te tienes idea. Ese señor contó que cuando él era niño salían, porque los baños de la gente humilde no los tienen adentro de su casa. Claro, eran afuera, ¿no? Afuera, dice que él salía afuera al baño y que unos niñitos, los duendes le empezaron a hablar y hablar y hablar. Y así le digo, entonces yo les dije, ven lo que están haciendo. Nos estamos narrando, nos estamos contando nuestra propia vida. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo invito ahorita, hoy en día, a quien me pregunta, ahorita nuestro alcalde electo de ahí de Paso de Ovejas, el licenciado Abel Ramírez Coria, está muy comprometido con la cultura, él me está apoyando muchísimo para que vamos a promover la lectura en todo el municipio, primeramente Dios. Y él es lo que le digo, lo que hay que hacerles es narrarle a los niños. Claro, como primer acercamiento, y seguro que si llenan la vida de historias, otra cosa va a ser, porque es el testimonio de los niños que no solo mejoran en calificaciones, porque se da, ¿no? Claro. La lectura les ofrece una mejor gramática, una mejor forma de expresarse, pero también estas emociones y tan llamado bullying, puede ser la lectura una de las vías para prevenirlo. Así es. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial, regresamos, estamos en Saúl Pizarro Presenta con Yamina Palafox. Miren, esta es mi familia. Ellos son mis papás, llevan 30 años juntos. Ella es Tita, mi abuela, mi hermana Sofía es su preferida. Hola, abuela. Ella es mi hermana Licha, es mamá soltera y Santi es el amor de su vida. Y este es mi hermano Beto, que siempre está con Ricardo. Llevan 4 años juntos. Como ven, en esta familia todos somos diferentes y nos respetamos. El amor es más grande que las diferencias. Un México incluyente te incluye a ti. Secretaría de Gobernación, CONAPRED. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año.
Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Cambio Digital, cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Entérate de las noticias que ocurren al momento en los 212 municipios del estado de Veracruz. Cambiodigital.com.mx. Corresponsales, columnistas, reportajes y teleradio. Todo el día y toda la noche contigo, actualizando la información minuto a minuto. Cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Sin hora de cierre. Enumerar las riquezas que tiene Veracruz y por supuesto nuestro país México, pues nos llevaría largos y largos programas. Pero en la localidad de Tolome, justo allí en el municipio de Paso de Ovejas, además del tema de la lectura y de la Casa de Yamina como referente cultural, pasa algo que sucede ahorita ya casi en los meses de noviembre. Cuéntanos, Yamina, acerca pues de este famoso atole negro o llamado también la nalga. Sí, esta es una tradición que se transmite de generación en generación porque nosotros decimos que esto es y lo investigamos, esto es un manjar prehispánico. El maíz negro lo ponemos a remojar hoy en la noche, mañana todo el día y se lleva al molino crudo, así nada más como remojado. ajá. Y cuando ya tenemos esa masa que la traemos que queda como granulada, la volvemos a poner a remojar y la ponemos en el sol a que se fermente, a que se agrie, decimos allá en el rancho. También todo el día y toda la noche y al otro día en la tarde ya hacemos la lumbre, ponemos una cazuela. Es una fiesta familiar porque la familia quiere ir a ver ese manjar de la nalga porque pues así nos transmitieron siempre. No, porque decirle al doctor que justamente todo esto que se asolea, digamos que se pone en una olla de barro, lo colamos, en la noche lo colamos así con un pañalina, con una manta de cielo, lo colamos y lo que queda hasta abajo, eso que ya se asienta al otro día, es lo que ponemos en la cazuela y lo cocemos de 4 a 6 horas con chocolate, con azúcar y con panela y canela. Y tú ya lo has probado. Claro. Entonces lo movemos y es un manjar. Mi esposo es de aquí del puerto y tenemos 30 años de casados y cuando éramos novios le regalé un poquito y me dijo, yo siempre me burlo de él, digo, sí, como eres de la gran urbe. Dice, ay, esto es la fécula de maíz, la maicena. Pues a lo mejor probablemente sí, pero nuestros ancestros no sabían que era eso. Claro. Y nosotros, la primera vez que oí eso fue hace 30 años cuando le compartí, ¿no? Además, el ritual que se hace, se imaginan, normalmente es al aire libre, se prende la leña donde justo va esta olla de barro y pues todas las personas necesitan gran fuerza porque sí a la hora que ya está que endurece hay que estar mueve y por eso quizás el apelativo de que sea el manjar de la nalga, porque estamos mueve o a lo mejor porque lo ponemos en cazuelitas y a la hora en que se voltea pues ya da la impresión de un glúteo, que es para que nos ubiquen, es una especie como de natilla gelatinosa, ¿no? Que queda, pero que es un sabor muy singular, muy rico y cuando el huracán no hubo cosecha ahí en el municipio. Esto es muy importante porque nada más se hace en el municipio de Paso de Ovejas y no en todas las comunidades del municipio. Entonces, como mi papá es de Tlaxcala, nosotros sabemos que subiendo a Jalapa ya conseguimos maíz negro, subimos a Las Vigas a traer maíz y lo quisimos hacer y resulta que no se dio, ¿no? Que es con esa especie solamente con el de nosotros. Y ahí es también lo importante de preservar las especies endémicas de las regiones, ¿no? De trabajar, porque justo estas tradiciones se pueden perder. Y alrededor de la nalga, alrededor de este maíz, Yamina lleva varios años en el poblado realizando un festival con catrinas, con música y literatura. Así es, me invitaron del IBES, de Conaculta, a ir al encuentro de promotores a Morelia
Michoacán, y ahí empecé a oír que las gentes de otras partes de la República tenían algo importante que dar de sus pueblos, y yo dije, no, si nosotros también tenemos algo. Claro. Y entonces me propuse hacer y organizar un festival gastronómico de la nalga, así decimos, y hacemos eso, hacemos un concurso de altares, de Catrinas, las Catrinas, de calaveras, y también se lee, y en eso estamos, ya ahora hacemos otras cosas, no nada más lectura. Pues pronto, amigos, este año pueden sumarse rumbo por los meses de noviembre, seguro, ¿no? A finales de octubre. De octubre, ahí estaremos en el tema. Pues Yamina, me queda solamente agradecerte, estar muy contento de que estés aquí en el programa, te felicito, de verdad, pues, te lo he dicho muchas veces, pero eres una persona que admiro, que quiero mucho, y que seguro todo este legado que haces cada día pues se va a multiplicar en cosas muy positivas para ti. ¿Cuál sería tu sueño, Yamina, si tuvieras que pensar hoy para cerrar el programa? Híjole, mi sueño sería que hubiera y se hiciera lo de la promoción de la lectura en todo el municipio, que todos los niños, porque yo estoy segura que si a un niño de mi municipio le pusieran un celular y 4,000 pesos para que estuviera avisando cosas, si el niño lee, el niño entiende y comprende por la metáfora de la lectura, y eso es lo que nos hace mejores seres humanos, entender y comprender que no debemos de hacer el mal a nadie. Gracias, Yamina, pues que así sea. No, gracias a ti, Saúl. Y a ustedes, muchas gracias por su compañía, nos vemos la próxima semana. Esto fue Saúl Pizarro Presenta. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.